saludo para los pregoneros de todo mi corazón. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Un servidor y amigo, Francisco Nal, reportándoles para pregoneros. El día de hoy, 23 de noviembre del 2021, vamos con información, pregoneros, porque el día de ayer se publicó este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de los proyectos que se consideran prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. En sí, todas las mega obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no podía faltar esta oposición que desde el día de ayer ya salió con todo a arremeter en contra de este acuerdo. Ellos le llaman un decreto, el decretazo presidencial le dicen, y pues sí. Así esta oposición liderada por Xóchitl Gálvez, Lili Téllez y muchos más. El decretazo es su fracaso en las megaobras, dicen, en tiempo y costo. La oposición y la ciudadanía debe dar la resistencia. Ya Xóchitl Gálvez, Lili Téllez y Enrique de la Madrid ya se pronunciaron y actuarán. Abogados denunciarán y los ciudadanos a las calles ya. Así sale esta oposición con todo a arremeter en contra de este acuerdo que el día de hoy el presidente explicó a qué se debe. Con este decretazo presidencial, dice Xóchitl Gálvez, el presidente regresó a su verdadero yo y mandó al diablo a las instituciones. Bajo el argumento de seguridad nacional, podrá realizar obras resaltándose cualquier norma. A la 4T le estorba la cultura de la legalidad. Esto es lo que dijo Xóchitl Gálvez, y también ya salieron pues los líderes de esta oposición del PRI-PAN-RD, los líderes de las bancadas del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados a arremeter también en contra de este acuerdo. Un golpe más de la 4T contra la transparencia y la rendición de cuentas. Este gobierno se encamina cada vez más hacia el autoritarismo. Hace unas horas, el presidente de la República publicó un decreto con el que prácticamente podrá darse todas las facultades para no cumplir con la ley. Resulta que con el pretexto de seguridad nacional podrá hacer obras en materia de puertos, aeropuertos, trenes, vías de ferrocarril, energía, salud, turismo. No tendrá que hacer consultas con los pueblos indígenas, no tendrá que presentar manifestaciones de impacto ambiental, podrá brincarse los permisos de los municipios y de los estados y después de un año quizá regularizarlas. Ningún decreto puede estar por encima de los derechos de los mexicanos. Ahí lo tienen, pregoneros. Y también salió Lili Téllez, dijo que el día de hoy iba a proponer en el Senado que el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad contra el arbitrario acuerdo presidencial que pretende convertir en obras de interés público y seguridad nacional las ocurrencias de los parásitos, dice Lili Téllez. Y le surge un abogado porque les vamos a ganar. Lili Téllez no se acuerda para nada que llama ahora parásitos, y ella llegó por Morena al Senado de la República. Los ciudadanos necesitamos defendernos de los abusos del gobierno. Esa podría ser una forma de resistencia civil. Un día sin pagar impuestos, dice Lili Téllez. Vea nada más, así sale a arremeter el día de hoy. Los parásitos de la 4T, cada vez más adictos al dinero público, no quieren informar a los ciudadanos en qué lo gastan, cómo lo asignan, a quién contratan, a quién benefician y a quién perjudican, qué daños provocan. La 4T viola la ley, así no deberíamos pagar impuestos. Vean hasta qué extremo lo lleva esta oposición. Es realmente lamentable esto que expresa Lili Téllez, y pues sí, también salieron a arremeter en contra de este acuerdo presidencial, el decretazo presidencial, como ya lo nombraron ellos, pues los líderes de las bancadas en la Cámara de Diputados del PRI-PAN-RD, Rubén Moreira, Espinosa Cházaro y también Jorge Romero. Así salieron a llorar en la Cámara de Diputados hace unos momentos. Vamos a escucharlo. Venimos a fijar la postura del bloque legislativo Va por México respecto al decreto que desde Presidencia de la República se publicó el día de ayer. Nos parece preocupante que se utilice el término de seguridad nacional para blindar, opacar obras
que a todas luces pues son las obras de infraestructura que el presidente de la República ha decidido llevar a cabo. Pero estas obras requieren de permisos, requieren de autorizaciones de distintas instancias y requieren también del escrutinio público, porque pueden o no ser benéficas, esa sería otra discusión, pero la transparencia de los recursos, la asignación de las licitaciones, la utilización de los recursos públicos, pues no puede burlarse argumentando que son de seguridad nacional, porque a todas luces pues no lo son, o muchas de ellas no lo son. Y por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo en esta forma de blindar, de opacar las obras insignia del gobierno federal. Nos parece preocupante porque no se hizo en gobiernos y en administraciones anteriores. Las obras pues se hicieron de cara a la nación y tan es así que algunas de ellas fueron incluso canceladas. Ahí está la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que costó miles de millones de pesos, ¿no?, frente a tener la certeza de cuánto cuesta, en dónde se estaba llevando a cabo, quién lo licitó, quién lo ganó. Es preocupante que se siga con la concentración de las decisiones en un solo hombre. Desde nuestro punto de vista, el decreto de ayer lo único que hace es erradicar o dejar de lado a las dependencias en la parte que tiene que ver con los permisos y las autorizaciones y enrutarlas en la línea de estar al servicio del titular del Ejecutivo Federal. Las secretarías pues tienen esa función, desarrollar las áreas estratégicas de cada una de las secretarías, y ayer prácticamente, en resumidas cuentas, pues lo que dice el decreto es las secretarías a segundo plano, las decisiones de la presidencia a un primer plano. Esta sería una primera intervención y le doy el uso de la voz al coordinador del PRI, Rubén Moreira. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Como lo dijo Luis Espinosa, tenemos hoy esta plática con ustedes para fijar la postura, como se ha venido haciendo, de Va por México, que integramos los tres partidos. Y en el caso concreto nos preocupa la constitucionalidad de ese decreto. Creemos que no hay esas facultades, que al señor presidente de la República no se le informó el alcance del mismo ni cómo está soportado legalmente. Ese es un tema. Segundo, el momento en el cual este decreto sale a la luz, si bien es publicado en el Diario Oficial, como corresponde, en una edición vespertina, no vemos que haya una necesidad manifiesta de hacer este tipo de acuerdo. Es decir, no vemos que haya nada por lo cual se tengan tomadas estas determinaciones, más allá de la constitucionalidad o no. Es decir, no hay un clima que amerite la designación de obras de seguridad nacional, porque no lo son, y porque no hay un clima en el país que manifieste que se le quieran oponer a las mismas, incluso que lo fueran. Entonces, esa es la segunda cosa. La tercera es que no haya una explicación a México, ni a las oposiciones, ni a nadie, de por qué se tomó la determinación. Sencillamente se publica. Y esto creo que no es un buen augurio. La cuarta cosa es la consecuencia de lo mismo. O sea, la consecuencia que tendrá esto, de que tal vez no se sepa si alguien se está inconformando por una obra, una comunidad indígena, algunos derechos agrarios que puedan ser violados, algunos derechos del patrimonio cultural. Acordemos que los trenes, que el aeropuerto se está construyendo en zonas donde hay este tipo de manifestaciones culturales, que nadie se podrá oponer ahora porque puedan ser rechazados los recursos, juicios de amparo o cualquier otro mecanismo legal que se oponga. Entonces, eso sería, estas cosas que les planteo, las preocupaciones. No hay una necesidad jurídica, la constitucionalidad, una necesidad en la opinión pública, la constitucionalidad del mismo es muy dudosa, en la forma en la cual se sacó por la tarde, las consecuencias que puede tener para quien se sienta afectado por un derecho. Esto genera una concentración importante de decisiones, y que además los temas de transparencia no salgan. Esperamos que el INAI resuelva hoy sobre los temas de máxima publicidad que deben tener este tipo de obras. Está nuestro amigo Jorge para hacer los comentarios que correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, antes que nada a todas, a todos ustedes. Como siempre, yo empiezo agradeciéndoles mucho a todos los miembros, representantes de medios de comunicación por acompañarnos, por la gentileza de su tiempo y que nos permitan reverberar este mensaje. Miren, como ya se dijo por mis compañeros coordinadores, primero, esto que resuelve el presidente mediante un decreto, al que le estamos llamando el decretazo, y que le decimos no al decretazo como coalición opositora Va por México, primero demuestra el cada vez menos contenido talante autoritario del presidente en este país. Es otra vez por decreto, es decir, de manera unilateral,
determinar cosas que son flagrantemente inconstitucionales, flagrantemente ilegales. Y permítanme decirles cuáles son las consecuencias, si bien ya se dijeron, yo quisiera reiterarlas al respecto. Primero, la ley señala que toda obra, que toda acción, que todo acto de cualquier gobierno, federal, estatal, municipal, de órganos autónomos, que impliquen recursos públicos, son del dominio público. Esa es una garantía constitucional que viene en el artículo 6º constitucional. Tú, yo y todos los que nos están escuchando tenemos derecho a saber en qué se usan los recursos públicos. Pero hay una excepción en la ley secundaria, que señala que podrán reservarse todos esos documentos, toda esa bitácora, el destino de esos recursos, cuando se trate de obras de interés público o de seguridad nacional. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente con este decreto? Básicamente mandarnos, insisto, de manera unilateral a todas las mexicanas y mexicanos, el decir que prácticamente todas las obras, miren ustedes, de comunicaciones, de telecomunicaciones, aduaneras, fronterizas, hidráulicas, hídricas, de medio ambiente, de turismo, de salud, de vías férreas, ferrocarriles, energéticas, puertos, aeropuertos, nos preguntaríamos cuál falta, qué sector falta. Prácticamente todas sean declaradas de interés público y de seguridad nacional. Luego entonces, a todas las obras de este gobierno, él mismo podría determinar que no sean transparentes, que sean opacas, que por cuestiones de seguridad nacional se puede reservar el contenido de todas estas obras. Esto es algo inaudito, esto es algo increíble. Supone más este decreto, pero es el punto central al que nosotros nos tenemos que abocar. Esto es un atentado absoluto a la garantía que tenemos, al derecho humano que tenemos las mexicanas y los mexicanos a la transparencia, al derecho que tenemos a acceder a la información que es pública. Y por eso nosotros como coalición estamos evaluando, junto con nuestros especialistas, no solamente el denunciarlo mediáticamente vía ustedes, cosa que agradecemos, sino literal invasión de esferas. Y por lo tanto no quedarnos solamente en la denuncia, sino literalmente usar nuestro poder político y jurídico para que la Suprema Corte resuelva, como estamos convencidos que hará, determinando la inconstitucionalidad de este decreto. El mismo, se los comento rápidamente, también señala que todos los permisos que se ocupen para una obra pueden darse de manera ficta en 5 días, si no se dieron. Miren, estos tipos de autorizaciones o de permisos son, por ejemplo, manifestaciones de impacto ambiental. Una obra tiene que tener una manifestación que te diga que no vas a tronar con el medio ambiente, con el ecosistema del punto específico de esa obra. Pretende dejar a un lado o dar de manera fáctica los estudios de viabilidad presupuestal. Todos los que sean derivados de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del servicio público. Las evaluaciones de riesgo, incluso las consultas ciudadanas o indígenas. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y con esta idea cerraría. Hace poco nos señalan que en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles se usaron empresas fantasmas. Y ahora nos quieren decir que esta obra es de seguridad nacional para que ninguno de ustedes, ni ninguna mexicana o mexicano, podamos preguntar y ver todos esos contratos. Esto es inaudito y la Coalición Va por México no lo va a permitir. Y como lo ven, ese es el nuevo tema pues que ya tomó esta oposición en México en contra del gobierno, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el día de hoy se los dijo en la mañanera directamente. El presidente dijo que este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación busca blindar las obras de su administración de los amparos promovidos por ejemplo, Claudio X González y su hijo, así como del exministro José Ramón Cosío. Este acuerdo no es un decreto, es un acuerdo, es para agilizar los trámites y evitar la detención de las obras ante acciones jurídicas promovidas por estos grupos de interés, y no tiene nada que ver con la transparencia, ya que todas las dependencias del gobierno están obligadas a rendir cuentas. También mencionó que el mentadísimo Diario de Reforma, este boletín de la derecha, ya hasta le da flojera, que está difundiendo que es un acuerdo para no dar cuentas y la transparencia. Así se los dejó en claro el presidente, así les contesta a esta oposición que ya salió también, como les acabo de presentar, la bancada del PRIAN-RD en la Cámara de Diputados. Pero no lo entienden, así se los dejó en claro el presidente Andrés Manuel López Obrador, así informa al pueblo. Vamos a escucharlo. Y gracias, le agradezco. Sí, es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que
se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación, en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal, pues están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias. Entonces, eso fue lo del acuerdo. Es un asunto interno entre dependencias, por ejemplo, de que el medio ambiente ayude a comunicaciones y transportes, o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que tengan tramo y no se detenga la obra, porque tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera, pues, mencionarlo, del Reforma, pues ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad. Ellos fueron siempre protectores, cómplices de la corrupción. Nunca dijeron nada cuando Salinas de Gortari, que le ayudó a poner el periódico aquí en la Ciudad de México, se dedicó a entregar bienes del pueblo y de la nación a sus allegados. Guardaron silencio los del Reforma. Y no solo durante el periodo de Salinas, luego con el FOBAPROA, cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública, silencio. Desde luego, silencio en los 2 sexenios de corrupción del PAN, cuando entregaban obras sin licitar a gente cercana a ese partido, cuando ayudaban a los empresarios que se dedicaban a la exploración y a la perforación de pozos, como este señor que estuvo en la cárcel, no, Yáñez, oceanografía, con Fox y con Calderón, le entregaron contratos como de alrededor de 2,000 o 3,000 millones de dólares por adjudicación directa. Y vean si en el Reforma apareció algo. Y lo mismo, ¿qué dijeron cuando de manera completamente irregular, sin transparencia, sin hacer siquiera una reunión del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, otorgaron contratos para la construcción de gasoductos, contratos leoninos, engañando de que necesitábamos gas porque se iban a construir 12 termoeléctricas
No se construyeron las termoeléctricas, pero se contrató el gas. ¿Y saben? Tenemos un excedente de gas por esos contratos del 40% de lo que necesita México. Y se tiene que pagar, aunque no se utiliza. Ahora, acabamos de dar la instrucción de revenderlo a menor precio para no perder tanto. ¿Cómo suscribieron estos contratos? De manera completamente ilegal. Tenemos denuncias presentadas en la Fiscalía para que se atienda este asunto. ¿Qué dijo el Reforma sobre esto? A ver, en honor a la verdad, ¿se sabía? Casi quiebran a la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora, pensando de que somos iguales, sacamos este acuerdo para facilitar el avance en la construcción de obras y ya están ellos suponiendo, porque es un periódico de conjeturas, además de mala fe, de que es para ocultar información y para que no haya transparencia. Así son los conservadores. Les gusta mucho, o su doctrina es esa cosa. Y esa cosa es la hipocresía. Entonces, aclarar que es un acuerdo y que todos en este gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción y también cero impunidad. No somos iguales. Eso es lo que les molesta mucho, porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear, a robar a manos llenas y ahora no pueden, ni podrán. Ayer hablaba yo de cómo se agrupan todo el bloque conservador, que son muy corruptos. Ese es otro distintivo del conservadurismo. Uno es la hipocresía y el otro distintivo es la corrupción. Están hambrientos de dinero y no tienen llenadera. Y se conjugan las dos cosas, hipocresía y deshonestidad. Hipocresía y deshonestidad, eso es lo que es esta oposición en México. Y ante este nuevo tema, como les comento, ahora le llaman el decretazo presidencial, y así lo hicieron tendencia en redes sociales. Vean nada más qué tipo de personajes salen a hablar acerca de este tema del decretazo presidencial, como ellos le llaman. Dice Javier Lozano: absolutamente arbitraria, inconstitucional y aberrante medida propia de un ignorante dictador, dice Javier Lozano. Lo dicho es la demolición institucional, ¿lo vamos a permitir? Ahí lo tienen, pregoneros. Es realmente lamentable cómo ya empezó este nuevo nado sincronizado de estos medios tradicionales y de esta oposición. Vean nada más, al diablo las instituciones. Este es la nueva pancarta de Xóchitl Gálvez el día de hoy en el Senado. Realmente lamentable, véanlo nada más. Ahí lo tienen, así están con todo. Despotricando ahora en contra de este acuerdo interno, como lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vean nada más lo que comentan. Y Casa, también senador que no tiene partido, hoy avanzó en México muy peligrosamente hacia un estado de excepción. El decretazo presidencial de hoy privilegia la actuación de la autoridad fuera de la ley en la opacidad y la discrecionalidad. Su carácter autoritario y de desprecio a la ley son su esencia. Pues para que vean cómo está en estos momentos esta oposición, y que no les digan, que no les cuenten eso. Así lo dijo en claro el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
y pues ni siquiera le quedó claro a Xóchitl Gálvez. Vean, no hay justificación alguna para darle la espalda a la legalidad ni para mandar al diablo las instituciones. Agilizar la burocracia nada tendría que ver con propiciar la opacidad. Así no, presidente, dice Xóchitl Gálvez, y hace referencia a este decretazo presidencial. Y bueno, pregoneros, es la información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. No olviden dejar sus comentarios acerca de esta videoinformación, que la verdad el tema está muy calientito, está muy bueno. Nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando una excelente tarde. Hasta luego.